Últimamente ya digo que el término alternativo no me gusta. Yo siempre digo que somos financiación que aporta alto valor al cliente. ¿En qué nos diferenciamos de la financiación tradicional? La financiación alternativa es una financiación que hace un traje a medida al cliente con agilidad y con flexibilidad. La vivienda no se destruye cuando cae el mercado. La vivienda se destruye cuando el sistema deja de permitir que exista de verdad. Y eso es lo que está ocurriendo. Menorca es un mercado insular, maduro, altamente regulado, con un crecimiento estable de precios, con una fuerte demanda que hace que el riesgo de burbuja esté totalmente descartado. Benvinguts en esta jornada. Muchas gracias por su asistencia. El objetivo de este encuentro profesional, organizado por el Diario Menorca y el semanario El Económico, con el apoyo de TQ Eurocredit y TQ Alternative Investment, y la colaboración de 4 casas, consiste en abrir un espacio de reflexión riguroso y constructivo sobre la financiación alternativa y cómo puede contribuir a dinamizar el sector inmobiliario aquí en la isla de Menorca. Esta mañana vamos a hablar de soluciones reales para un problema real, porque la falta de vivienda no es una cuestión teórica, es una realidad que afecta a las familias, a los promotores y al propio desarrollo económico de la isla de Menorca. Y ante un problema complejo necesitamos respuestas reflexivas, bien estructuradas y sobre todo colaborativas. Los hechos cambian no cuando decimos cosas distintas, sino cuando hacemos cosas diferentes. Y este es el momento de hacerlo. TQ Eurocredit, entidad especializada en financiación, impulsa de la mano del Diario Menorca y el semanario El Económico este encuentro con ustedes, profesionales, empresarios, industriales, promotores de Menorca, para debatir, analizar y aportar propuestas que permitan estructurar proyectos viables, cómo adaptarnos a los cambios de la sociedad y la economía de Menorca, de España, de Europa y de todo el mundo, y cómo complementar a la financiación tradicional en aquellas fases donde no puede entrar. Tiene la palabra David Baret, redactor del Económico en Menorca, que les introduce los contenidos y les presenta a los ponentes que van a intervenir. Endavant, David. Bueno, muchas gracias, Josep, por la introducción y muchas gracias por la oportunidad de poder presentar. Creo que estamos de acuerdo que hoy hablar del sector inmobiliario no es hablar solo de un sector, sino que es hablar de vivienda, pero también es hablar de oportunidades, de desarrollo territorial, incluso de equilibrio social. Es hablar de cómo estructurar proyectos viables en un entorno insular con unas limitaciones físicas muy evidentes, pero también con una fuerte demanda y una clara necesidad de ordenación y de planificación. Estamos en un momento de transformación, lo sabemos, el modelo tradicional de financiación sigue siendo esencial, pero ya ha dejado de ser la única vía. Hoy creo que lo vamos a ver. La sofisticación de las operaciones, la entrada de capital especializado y la aparición de fórmulas de financiación alternativa están redefiniendo de alguna manera cómo se plantean y cómo se desarrollan los proyectos inmobiliarios. La pregunta, creo, para mí es muy clara. ¿Cómo podemos facilitar el acceso a la vivienda sin frenar la inversión? ¿Cómo se pueden estructurar proyectos sólidos y sostenibles? ¿Y qué papel debe jugar la financiación alternativa en este equilibrio? En esta primera mesa redonda, bueno, mesa redonda no la tenemos, es en línea, que vamos a titular Financiación para el mercado inmobiliario, claves de la financiación alternativa, retos y oportunidades para la construcción y cómo facilitar el acceso a la vivienda, tratará de responder estas cuestiones y lo hace con 3 perfiles que para mí representan visiones muy complementarias. En primer lugar, Omar García, bienvenido, director de negocio inmobiliario de CaixaBank en Baleares. Lleva una amplia experiencia en la entidad, más de 13 años, 6 de los cuales en análisis y estructuración de operaciones en el sector. Le acompaña José Pons, CEO de Bonin Sansó, firma de referencia en Menorca en intermediación, inversión y desarrollo inmobiliario, que aportará esta mirada local desde el territorio, desde la realidad concreta. José, que este nuevo influencer de las redes sociales,
lleva por eso 15 años vinculado al real estate, liderando procesos de crecimiento, de profesionalización y posicionamiento dentro del mercado balear, así como participando en operaciones de inversión y estructuración de proyectos inmobiliarios. Y para completar este trío de ases, pues contamos con Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit, entidad con más de 25 años de trayectoria en el sector financiero, tanto en banca tradicional como en financiación alternativa, y que lo hemos podido conocer muy bien esta semana con la entrevista que publicaba el diario. Para moderar la mesa tendremos a Paul Solsona, socio de Derecho Financiero y Bancario de Cuatro Casas, especialista en financiación estructurada y operaciones inmobiliarias, también con una sólida experiencia. Yo creo que esta combinación de banca, mercado local, capital inmobiliario y financiación alternativa pueden darnos una visión de conjunto para esta mesa. Paul, te cedo la palabra y espero que nos puedas ilustrar bien. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Josep. Muchas gracias al Diario Menorca y a TQ Eurocredit por invitarme en esta sesión que tendremos hoy, estas dos mesas redondas, en la que esperamos podamos, como decíamos, ilustrar y explicar bien cómo se enfoca la financiación alternativa en el mercado inmobiliario, con los elementos también de sostenibilidad en la segunda mesa redonda. Empezaremos por una ronda de preguntas y la primera quizá es la que nos podrá ubicar, dar una foto, y es para Omar, una foto de cómo está el mercado inmobiliario de la isla de Menorca hoy en día. ¿Qué radiografía habéis hecho desde CaixaBank? Bueno, buenos días a todos. Oye, en primer lugar, dejadme agradecer al Diario de Menorca por la invitación. Hay una cosa que no os he contado aún, que hace unos años mi banco me envió como responsable a Menorca. Y así que tuve la suerte de vivir 3 años en Menorca. Hice de jefe de CaixaBank en Menorca. Y entonces Menorca está unido a momentos de felicidad de mi vida. Y cada vez que me plantean venir a Menorca, pues lo acepto inmediatamente. Tuve la suerte de conocer a un jovencísimo Josep Pons, a un incombustible señor Tussó y a mucha gente de aquí. Así que ahora veo muchísimos amigos en la sala y esto eleva la presión, ¿eh? Si digo algo que está fuera de lo correcto, será por los nervios. No sé si os acordáis, en el último foro inmobiliario que tuvimos en el 25 en Menorca, en el Ateneo, dijimos que el año 2025 sería un año expansivo. Expansivo en número de unidades y en precio. Pues esto se ha cumplido. Tuvimos un año inmobiliario expansivo en número de unidades y en precio. En Baleares superamos las 16.000 operaciones de compraventa. Esto es un 7% más que el año anterior. Y es verdad que el año había comenzado tímidamente, pero se aceleró a medida que nos acercábamos a la segunda mitad del año. Recordad que el mercado inmobiliario se ha visto muy favorecido por las políticas del Banco Central Europeo. A mediados del 2024 el Banco Central Europeo cambió su política monetaria y esta modificación de los tipos de interés pasaron del 4% oficial al 2%, con lo cual esto ha favorecido muchísimo el mercado inmobiliario, ¿no? Oye, y si nos vamos a los precios, pues mira, los precios se han incrementado un 7% en Baleares interanualmente en el precio de vivienda. Es verdad que tira mucho más la vivienda de obra nueva que la vivienda de segunda mano por su escasez. ¿Qué nos encontramos en Menorca? En Menorca hemos tenido 1.700 operaciones de compraventa del año 2025. Menorca es un mercado muy estable. Desde el año 2020, la franja de operaciones de compraventa fluctúa entre las 1.700 y 1.800. El año pasado fueron 1.700 y algo. Esto es 1,9% más que el año anterior. Y es gracioso porque cada vez que tenemos foros inmobiliarios en Barcelona me preguntan por Menorca, porque tenemos a Ibiza disparada, a Mallorca a muy buen ritmo, y siempre me preguntan por Menorca. Y entonces yo les digo, mira, Menorca es un mercado insular, maduro, altamente regulado, con un crecimiento estable de precios, con una fuerte demanda y con una regulación muy dura que hace que el riesgo de sobreproducción o de burbuja esté totalmente descartado. Esto es lo que es Menorca. Entonces, con lo cual hemos tenido nuestras 1.700 operaciones, todo parece indicar que tendremos nuestras 1.700, 1.800 operaciones. Os contaré el futuro que tenemos sobre Menorca, ¿vale? ¿Cómo se han comportado los precios en Menorca? ¿Cómo se han comportado los precios? Pues, digamos que de media han crecido entre un 4 y un 6%. En el área de Ciudadela ha crecido un 4,4% y en el área de Mahó un 13%.
Y me diréis, ¿por qué hay tanta diferencia? Porque el precio por metro cuadrado en Ciudadela ya estaba en 3.300 del área de Ciudadela, y el precio por metro cuadrado en Mahón no llegaba a los 3.000. Por eso es normal que los precios en Mahón sean superiores al precio de Ciudadela, y los crecimientos sean superiores a los precios. Cuando sacamos datos, los sacamos del Colegio Oficial de Registradores. Ahora se creado una plataforma que es muy útil y yo os la aconsejo, que es la del notariado. Por ahora hay diferencia entre el notariado y los registradores, que no tendría que haber, porque el notario comunica el registro vía telemática, pero el portal del notariado nos da con una crueldad mensual cuántas operaciones han realizado, cuánto se ha pagado por el metro cuadrado, quién es el comprador, con lo cual tenemos una visión del mercado muy buena. Nosotros hemos trabajado con los datos de noviembre del colegio, para cerrar 2025, del Colegio de Registradores. ¿Qué esperamos? Ya he dicho que es un mercado muy regulado. ¿Qué esperamos de la oferta? Pues al ser un mercado regulado, con poca oferta de suelo urbanizable, nos encontraremos con un crecimiento, esperamos un 2026 muy estable. Sí que veremos un incremento en la obra nueva que pasa de 190 en el 2024 a 303 en el 2025. Cuando pensemos cómo evolucionará el mercado de la residencia en Menorca, pensad en los números, porque estas que se están construyendo, estos visados que se han dado, serán las que nos encontraremos este año y el año que viene. Es que no habrá más que estas. Con lo cual, la oferta seguirá siendo muy estable, y los precios nos situamos en una horquilla de un 2 y un 4% de crecimiento en el residencial. Y en cuanto al número de operaciones, pues también esperamos que se mantengan esta horquilla que se viene manteniendo desde 2020, que es entre 1.700 y 1.800. La demanda, ¿cómo se comportará vuestra demanda? Pues pensamos, mira, vuestra demanda viene motivada por la segunda residencia, el comprador extranjero y la inversión patrimonial, con una peculiaridad de inversión patrimonial, que luego tú, José, tú le contarás esto, en esto que tú lo verás. Una inversión patrimonial no especulativa, a largo plazo. El comprador patrimonial, el que tiene una family office, que compra un activo aquí para rentabilizarlo, para patrimonializarlo, lo hace con una visión a muy largo plazo. Con lo cual, seguramente, esta visión a largo plazo le protege de cualquier tipo de especulación de burbuja inmobiliaria, os protege de cualquier burbuja. Y después, la oferta, la ausencia de oferta, pues la ausencia de oferta hará que los precios se mantengan, nunca correréis riesgo. Entonces, esas son nuestras perspectivas para el año 2026. Creemos que será un año estable en número de operaciones, un año de incremento en precios, los precios de Menorca estarán más contenidos, vuestro mercado es un mercado poco permeable, no hay movimientos especulativos, no hay sobreoferta. Si quieres, luego os cuento algo de... Se vuelve a escuchar mucho sobre burbuja inmobiliaria, sobre incrementos, luego os contaré dos ideas que os dejarán absolutamente claro que estamos en el punto contrario de una burbuja inmobiliaria. No quiero hablar más porque hoy toca hablar de la financiación alternativa y yo soy un invitado de TQ, pero si queréis podéis hacerme las preguntas que queráis del mercado inmobiliario. Los bancos tenemos vocación de financiación inmobiliaria, creedme. Está en nuestro ADN la financiación inmobiliaria, con lo cual ni nos da miedo la financiación inmobiliaria, necesitamos la financiación inmobiliaria, es necesaria para nosotros. ¿Por qué? Porque queremos construir relaciones comerciales con el comprador final. Y es verdad que con los promotores, que aquí veo un par de promotores con los que he hablado, con los promotores construimos una relación comercial, pero a un corto plazo, al periodo de su licencia. Yo quiero establecer una relación comercial a mucho más largo plazo y tengo que destinarme al comprador. Es como el que quiere tener nóminas en su entidad, pensiones en su entidad, tiene que crecer en nóminas. Pues yo que quiero crecer en clientes finales, tengo que financiar el negocio promotor. Oye, gracias. Bien. Solamente una cosa respecto a lo que decías y el tema de la estabilidad en la construcción y el tema de la estabilidad en los precios. Dentro de todo el estudio, y normalmente se hacen todos los estudios, se hacen muy parecidos, hay una parte de la ecuación que no se suele tener en cuenta, y es la creación de hogares por año. El problema que estamos teniendo no solamente es que mirar si en Menorca cada año se construyen 1.700 o 1.800 viviendas o 2.000, sino cuántos hogares crecen en Menorca cada año, porque lo que tenemos es un problema de oferta muy importante. En Baleares y en Menorca
Como es un territorio más pequeño, el problema se agrava, pero es un problema que está ocurriendo en toda España. Llevamos en 5 años un déficit de viviendas construidas respecto a la creación de hogares de 700.000. Este año posiblemente nos acerquemos al millón de euros, al millón de viviendas de déficit. Es un problema grave. O sea, yo hace 3-4 años pensaba que esto era un problema coyuntural, el tema de falta de vivienda y el tema del crecimiento y de la subida de precios. Posiblemente estemos en un problema estructural realmente grave. Y esto se agrava mucho más en Baleares. Yo también, tú decías que estás muy contento de venir a Menorca. Yo he venido muchas veces a Menorca. Yo trabajé durante 12 años con sede en Mallorca, pero viniendo mucho a Menorca, a Ibiza y a Formentera. Y mis 2 hijos son nacidos en Mallorca, con lo cual, además los 2 dicen que son mallorquines. Con lo cual, yo Baleares me lo quiero mucho. Y claro, ves que el problema en la península es grave, pero aquí los problemas se agravan porque el territorio es mucho más reducido. Os cuento algo de la creación de hogares. Mirad, en España se crean 200.000 hogares cada año. 200.000 hogares cada año. Esto es una cifra que la tenemos supermedido por el Instituto de Estadística. Y se producen 100.000 casas, más 100.000 unidades residenciales. Con lo cual, ya sabemos que esto generará un déficit de vivienda increíble. En Baleares tenemos, ¿sabéis esta frase, la España vaciada? Pues en Baleares es la España llenada, todo lo contrario. Entonces, cada año 16 millones de turistas visitan nuestras Islas Baleares. Con que solo un porcentaje mínimo de estos se enamore de nuestras islas y que piensen, cuando me jubile vendré a vivir a las Baleares, pues ya nos crea un problema demográfico, ¿no? Las Baleares, Mallorca está próxima a superar el 1.000.000 de habitantes. Es decir, Mallorca está próxima a superar el 1.000.000 de habitantes. Canarias y Baleares serán las únicas comunidades autónomas que en los próximos 5 años crecerán por encima de 2 dígitos, ¿no? Cada semana vienen a vivir a Baleares 400 personas nuevas y cada semana vienen a vivir a Menorca 14 personas nuevas. Y estas 14 personas nuevas que vienen, tienen que buscar un lugar para vivir. Con lo cual, esa presión demográfica hará subir el precio de la vivienda. Es por eso que preveemos que habrá un incremento del precio de la vivienda. El precio de la vivienda no sube no hay tendencias especulativas en este momento en la vivienda. No hay tendencias especulativas, no hay sobreendeudamiento. La presión sobre el precio de la vivienda responde a unos fundamentales más básicos, más simples. Existe una oferta que va creciendo de vivienda, pero que es insuficiente para atender a la demanda. Una demanda que crece de manera desproporcionada y que traslada toda esa presión al precio, ¿no? Toda esa presión al precio. Perdón. Al contrario, muchas gracias Omar por enmarcar un poco el objeto de la mesa y por dar estos datos. Sentiros libres de interpelaros entre vosotros. Hacéis mi trabajo, no estoy muy acostumbrado a que me hagan mi trabajo, o sea que yo encantado. Seguid en esta línea y la siguiente pregunta es para Bernat. Todos somos consumidores de productos y servicios financieros. El mundo de la financiación alternativa es mucho más desconocido. Yo creo que la primera pregunta es necesaria. Explícanos un poco en qué se diferencia de la financiación tradicional en términos de proceso, en términos de documentación, en términos de garantías y qué tipo de productos podemos ver aquí en la isla, qué tipo de financiación alternativa es la que hemos ido viendo hasta la fecha y hacia dónde vamos. Bueno, al final se habla mucho de la financiación alternativa. A mí no me gusta demasiado el nombre de alternativo. También se dice mucho que somos financiación complementaria. Me gusta más. Pero yo digo hace ya en una mesa redonda o incluso en alguna entrevista de radio, últimamente ya digo que el término alternativo no me gusta porque eso implica o A o B. Yo siempre digo que somos financiación que aporta alto valor al cliente. ¿En qué nos diferenciamos de la financiación tradicional? Pues la verdad, no en tantas cosas. La financiación alternativa es una financiación, desde luego, ágil, es una financiación que hace un traje a medida al cliente con agilidad y con flexibilidad. ¿Qué es la gran diferencia? Yo he trabajado 24 años en banca, con lo cual conozco bien los dos mundos. ¿Cuál es la mayor diferencia entre la financiación alternativa y la tradicional? Pues es lo que siempre decía en los comités de riesgos cuando iba a ver a los jefes de riesgos, que siempre son los malos de la película en el sector financiero, son los que dicen no.
Y yo siempre decía lo mismo, tenemos un problema porque siempre miramos a los clientes, los miramos mirando el retrovisor, y es con los datos que han realizado en el pasado. Y no sabemos mirar a futuro con los proyectos que tienen por desarrollar. La gran diferencia entre la financiación alternativa y la financiación tradicional es esa diferente visión de cómo miramos el proyecto. Además, nosotros en el grupo tenemos la visión financiera, que es la que utilizamos desde siempre, pero además tenemos una visión también muy empresarial a la hora de realizar las operaciones. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, dentro del grupo TQ tenemos una rama promotora muy importante. Esta doble visión, al final, siempre lo que te hace es intentar aportar valor a los clientes en sus proyectos. La financiación alternativa no te va a pedir más documentación de la que te pide la financiación tradicional. No, exactamente la misma. Ya te lo digo yo que es exactamente la misma. La diferencia es que nosotros no tenemos un producto estándar para cada situación. Nosotros hacemos un traje a medida, estructuramos la operación a medida del proyecto. Para eso, el estudio seguramente es algo más exhaustivo. O sea, nosotros miramos el plan de negocio del cliente, miramos muchas cosas, pero también hacemos un estudio de mercado. Muchas veces nos vienen clientes con proyectos en zonas tensionadas donde hay mucha demanda, y a veces miras el proyecto, miras su curva de ventas, miras el cash flow, lo miras todo y dices, mira, todo bien. Y de repente miras y hacemos el estudio de mercado y dices, ostras, aquí se están vendiendo viviendas a 3.500 euros el metro cuadrado. Y este cliente quiere hacer una vivienda de lujo y se vende a 7.000. Pero es que a 7.000 no hay ninguna. Estamos seguros de que el mercado va a asumir ese producto. Es cuestión de analizar las operaciones una a una y a medida. Pero además sí que es cierto que somos tremendamente complementarios con la financiación tradicional. Trabajamos de forma conjunta en el día a día. Muchas veces no es elegir una u otra, es también mirar el momento en el que entra una o en el que entra otra. La financiación tradicional tiene, yo siempre digo que tiene un corsé. Hay gente que me dice, joder, un corsé. Sí, tiene un corsé, y aunque sea un corsé regulatorio. Por mucho que las entidades financieras tradicionales quieran entrar en algunos proyectos, en algunos no pueden. ¿Por qué? Por consumo de riesgo y por consumo de capital. La normativa de Basilea III no ayuda. Se está hablando mucho de dulcificarla, pero la dulcificación todavía no llega. Fijaros que en algunos de los casos las entidades financieras, para financiar un préstamo promotor, tienen un consumo de riesgo o un consumo de capital que es el 150% de la operación. Esto hace inviable, en muchos de los casos, poder financiar si no son con unas condiciones, digamos, mucho más encorsetadas o mucho más duras. Con lo cual, a veces es un momento de proyecto. ¿Qué es lo que hace la financiación alternativa de forma diferencial respecto a la financiación tradicional? Por ejemplo, entramos en nuevos formatos o nuevos modelos de negocio que no tienen track record. Por ejemplo, con todo el mundo de las nuevas maneras de living, el flex living, el co-living, el senior living. Son nuevos modelos de negocio que tienen mucho éxito en otros países de nuestro entorno o países transatlánticos, pero que en España no hay histórico. La banca nunca va a entrar cuando un proyecto no tiene un histórico. Va a esperar a ver cómo evoluciona ese nuevo modelo o ese nuevo proyecto. Aquí la financiación alternativa aporta mucho valor. También aportamos valor en momentos muy concretos. Operación, por ejemplo, de un promotor, ya estamos hablando del mundo del real estate, operación de un promotor, el cual tiene la financiación pactada con la entidad tradicional, pero necesita una serie de preventas, necesita una serie de hitos a cumplir, que la banca se los exige porque por la normativa de Basilea III, si no lo hiciera, tendría un consumo de capital muy superior. Nosotros podemos entrar en ese principio del proyecto. Cuando el cliente cumple todos los parámetros, pasa a la financiación tradicional. Con lo cual, el camino es bidireccional entre ambas partes. Muchas veces los bancos nos envían operaciones de clientes para que entremos en el primer momento, y muchas veces nosotros, una vez hemos hecho ese puente, le decimos, entrad vosotros. Luego también entramos o podemos dar financiación en proyectos, digamos, más específicos, como por ejemplo las promociones con construcción industrializada, que después ya luego, si quieres, hablamos un poco de este tema, que es un tema más complejo, más técnico y es un problema realmente importante. Pero yo creo que tenemos que dar todavía, Omar, y te lo digo a ti, como está Miriam también de Banco Santander, y aunque tengamos muy buena relación todos, yo creo que tenemos que dar un paso adelante entre todos.
Nos pasamos los clientes, ayudamos a los clientes en diferentes momentos, pero yo creo que tenemos que dar un paso adelante y poner más el cliente en el centro todavía. Yo creo que podemos empezar a estudiar las operaciones de forma conjunta y marcar entre ambos financiadores en qué hitos vamos a movernos. Pero es que además, si damos un paso adelante más y nos ponemos de acuerdo en nuestros servicios jurídicos, que eso siempre es un problema, que los servicios jurídicos se ponen de acuerdo, podemos pactar una minuta que sea conjunta, entrar con una minuta nosotros. Cuando se cumplen los hitos, vosotros no tenéis que cancelar, sino simplemente subrogaros en la hipoteca y el cliente evita pagar doble AJD, doble apertura del préstamo, doble constitución de hipoteca y doble cancelación de hipoteca. Es un tema de poner al cliente en el centro y aportarle valor estructurando productos que realmente sean a su medida. Estamos en un momento que es un momento realmente complejo en el mundo de la vivienda. O sea, yo lo he dicho antes y te he hecho la puntualización porque a mí realmente me preocupa y me preocupa bastante, porque además con la falta de suelo, que es, digamos, la materia prima en la cual se nutre el promotor, y la falta de suelo es muy importante, y en este país desarrollar suelo siendo rápido son 15 o 20 años, y el problema lo tenemos hoy, tenemos un problema realmente grave. Tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Y está claro que nuestros políticos están empezando a decir cosas que está muy bien. La vivienda es un derecho fundamental y esto no puede ser nunca una arma arrojadiza, pero se tienen que empezar a hacer cosas diferentes. Se tienen que empezar a agilizar los procesos burocráticos y tenemos que empezar a pensar diferente para salvar un problema que el problema es hoy. Bernat ha contado que somos una financiación colaborativa, y es cierto, la financiación alternativa y la financiación bancaria somos colaborativos, tenemos diferentes tiempos y diferentes productos. Ahora se están poniendo en moda en Mallorca, estamos financiando nuevos proyectos de co-living o coworking o residencias con lugares compartidos. Y el banco trabaja con una serie de probabilidades. Lo que mide el departamento de riesgo es la probabilidad de impago. Y en nuevos modelos esta probabilidad de impago no está testada. Con lo cual, todo esto es lo que ha dicho Bernat, todos estos proyectos nuevos chocan un poco con el banco. Ahora hemos financiado un gran co-living en Mallorca de 180 unidades. Ha comenzado con un fondo de deuda. Cuando el fondo de deuda lo ha puesto en marcha, el fondo de deuda se retira porque los fondos de deuda tienen vocaciones también a corto plazo y ha entrado el banco a estructurar la operación. Con lo cual, tenemos productos o tiempos. Y cuando hablamos de los promotores, lo mismo. Basilea III, el negocio promotor es un negocio hiperregulado. A raíz de la última crisis y con el daño colateral que hubo a los compradores y a los particulares, el Banco Central Europeo y la Unión Europea han extrarregulado el negocio bancario. Está hiperregulado, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y entonces tomar posiciones en suelos aunque sean finalistas muy buenos, para un banco es muy caro. Los consumos de capital serían tan altos que harían irrentable la operación. Pues estos señores dan viabilidad a estos proyectos. Cuando el proyecto ya está fuera de la fase de suelo, está en la fase de vuelo, pues el banco puede estructurar la operación. Así que somos totalmente colaborativos en diferentes tiempos y diferentes productos. Y hay productos en los que nosotros los vemos en papel y no encajan con nuestras políticas, aunque estemos convencidos que son buenos. Y estos productos también, ellos tienen una vocación de sacarlos adelante. Gracias a los dos. Hemos oído hablar de las bondades de la financiación por parte de la banca y de los proveedores de deuda privada. Y cuán fácil es obtener financiación, ¿verdad? Ahora es cuando nos canean. Ahora es cuando le damos la palabra a José Pons y él nos explicará, te pido por favor que nos expliques desde la trinchera cómo se vive, cuán difícil es y qué tipo de obstáculos os encontráis para financiar productos. Me gustaría enfocarlo particularmente a no solo financiación inmobiliaria, sino vivienda y vivienda asequible aquí en la isla, que es un problema que sabemos que ya lleva un tiempo y al que hay que encontrar una solución. Muy bien, pues no hay solución. Bien. No hay solución a la falta de vivienda. Siento ser claro, pero si seguimos haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo hasta ahora, no va a haber solución a la falta de vivienda. Yo de todas maneras lo tengo muy claro. No tenemos un problema de vivienda. Puede parecer sorprendente, pero tenemos un problema de realidad. Porque la vivienda no está fallando por falta de demanda. La vivienda está fallando porque el sistema de cada vez complica más que exista. Mirad, yo llevo muchos años en el sector inmobiliario, he vivido crisis financieras, ciclos inmobiliarios y momentos de todo tipo.
de exceso, de dudas y de miedo, de mucho miedo. Pero lo que estamos viviendo ahora, esto no había ocurrido nunca antes. Es un escenario totalmente nuevo. Hoy el problema no es el mercado en sí mismo, el problema es el ecosistema donde el mercado intenta existir, sobrevivir. Hoy puedes tener suelo, puedes tener demanda real, puedes tener capital preparado para invertir, promotores listos, mecanismos financieros distintos y compradores en posición de adquirir inmuebles. Y aún así, no puedes hacer vivienda. Y eso es una realidad que debería preocuparnos muchísimo a todos. Y sobre todo, aquellos que mandan deberían estar haciéndose preguntas a diario, muchas de ellas tremendamente incómodas. Porque hoy el cuello de botella no es vender, ni siquiera es construir, y mira que es complejo y costoso hacerlo, pero es que ni tan siquiera en muchas ocasiones es financiar. Es algo anterior, es el principio de todo, es poder hacer viable un proyecto antes de que empiece. Porque si la viabilidad depende más del entorno, de la administración, de la burocracia, perdón, subconsciente, la burocracia, que del propio proyecto en sí mismo, ahí es donde empieza y donde acaba cualquier opción de hacer más vivienda. Porque el mercado se adapta a ciclos, lo ha hecho siempre. El mercado absorbe crisis, históricamente ha sido así. Incluso puede soportar aumentos de costes. ¿Qué remedio? Eso ya lo hablaríamos otro día. Pero lo que el mercado no puede seguir asumiendo de ninguna manera son las continuas dudas estructurales, la indecente y denunciable inseguridad jurídica que vivimos y la tremenda persecución legislativa. Hay que decir las cosas por su nombre, ya está bien, porque esto nos lleva a una situación donde el talento existe, el dinero existe y la demanda existe. Y aún así, somos incapaces de transformar eso en vivienda real. Y creedme, no hay lugar en el mundo que esto lo aguante en el tiempo, de ninguna de las maneras posibles. Porque cuidado, la vivienda no es una herramienta financiera o económica más. La vivienda es demografía, es juventud, es esperanza, economía local, son servicios públicos, o deberían serlo. En definitiva, la vivienda es la vida real en sí misma. Y si la vivienda empieza a fallar, todo lo que viene detrás se cae. Mirad, yo no vengo a convencer aquí a nadie de nada, no soy tan pretencioso. Soy un simple menorquín preocupado, muy preocupado con nuestro presente y aterrorizado con el futuro de nuestros hijos. Dejadme que os diga algo muy claro. La vivienda no se destruye cuando cae el mercado. La vivienda se destruye cuando el sistema deja de permitir que exista de verdad. Y eso es lo que está ocurriendo día tras día. Siento ser claro, siento ser honesto, quizás hasta me he ido de la pregunta, tengo la mala costumbre de hablar desde la verdad y desde lo que siento, y podríamos estar horas, días, meses hablando en espacios como este, gracias por la invitación, pero de verdad, si el sistema no cambia de verdad, simplemente no va a haber más viviendas. Desde luego, no va a haber las necesarias, y cada año lo único que vamos a estar haciendo es maldecir el año en que estamos, porque existiremos peor que nunca. Gracias. Muchísimas gracias, José, por este alegato inspirador y conmovedor al mismo tiempo, y un poco preocupante también, tengo que decir. Bueno, aquí pues todos nos hemos sentido, ¿no? De una forma u otra conmovidos, ¿no? por el speech. El objeto de la mesa es la financiación, no está de nuestra mano solucionar, aunque es muy importante abordar estas cuestiones. Vuelvo un poco al objeto de la financiación, en este caso pregunta para Omar. Nos gustaría que nos hablases un poco de las particularidades que presenta la financiación de proyectos inmobiliarios, en particular vivienda y en particular vivienda asequible, un poco al hilo también de las palabras de José, aquí en la isla de Menorca. Vale. A ver, os cuento de financiación de vivienda asequible. Oye, quiero hacer un tema que José lo ha tocado y me ha parecido muy interesante. Hay un estudio que es el coste de carecer de viviendas en la industria y qué coste tiene que los profesionales carezcan de vivienda. Y me lo pasaron hace tiempo y lo ojeé para otro foro en el que participé, pero está hecho, está medido qué impacto tiene la ausencia de vivienda en el crecimiento económico. Si puedo, os lo pasaré este estudio. Vale, oye, quiero dar un titular, José Pons, para tu diario y para los amigos del diario de Menorca. Oye,
Existe un compromiso real de las entidades financieras por dar viabilidad, yo creo que todo, aquí también mi compañera del Santander, Miriam, yo creo que existe un compromiso real de todas las entidades financieras por dar viabilidad a proyectos de vivienda y en especial a proyectos de vivienda asequible. Si hay salir un titular de mi intervención aquí, por favor, poned este. CaixaBank está comprometido con dar viabilidad a los proyectos de vivienda asequible. Es una época de valentía. Bueno, hace muchos años estudiaba en Roma y en la universidad había un escudo de un águila y abajo ponía en el pie Raptium et Violentia. Y todo el mundo lo miraba y nadie sabía qué significaba. Y un día le preguntamos a algún cura que era el profesor y dijo, mira, es una frase del Evangelio que dice, el cielo lo arrancan los valientes. Y es lo que necesitamos ahora. Es una época de valentía. ¿Valentía de qué? Valentía de los bancos. Ya os he dicho que mi banco, y yo creo que todos los bancos y todas las entidades financieras tienen un compromiso por financiar. Valentía de las administraciones, oye, de tomar medidas que faciliten la vivienda asequible. Valentía de los colegios profesionales, de los colegios de aparejadores y de constructores. Y valentía de los promotores también, para meterse en proyectos que le den rentabilidades un poco inferior. Y la última, que esto lo comentó el presidente, mira, se la voy a robar, esto lo comentó el presidente de la Asociación de Promotores de Baleares, dijo, valentía de los vecinos, porque en los nuevos proyectos residenciales, tú estuviste en la conferencia esta, dijo, en los nuevos proyectos residenciales se va a construir en suelos dotacionales, donde antes los vecinos llevaban el perro a pasear, y a mí me gusta llevar el perro a pasear, pero no quiero que me construyan vivienda asequible, con lo cual requiere valentía de todos, ¿vale? Aquí está mi responsable de comunicación, ¿estás por ahí, Trilly, o no? Que si digo algo que no toca, ya me hace el símbolo de la grulla, y me corta. Hasta ahora todas las medidas destinadas a aumentar el número de vivienda han querido actuar sobre la demanda, ¿no? Hemos tenido ideas que dicen, vamos a prohibir que los extranjeros compren, que los europeos compren vivienda, quieren actuar sobre la demanda. Es verdad, se puede actuar sobre la demanda, pero pensad que estamos en Europa, para lo bueno y para lo malo. España es uno de los principales países receptores de fondos europeos, habría que recordarlo, y que en la crisis no fuimos intervenidos también por la solvencia de Europa, con lo cual, oye, para lo bueno y para lo malo estamos en Europa. Es muy fácil vender esta idea. El segundo punto es decir, prohibiremos que los fondos compren, o que los fondos compren, pues los fondos no actúan en Menorca, os lo dejo para vuestra tranquilidad, los fondos de inversión inmobiliaria casi no actúan, creo que no están en Menorca. En tercer lugar, oye, vamos a expropiar a los grandes tenedores, pues creo que fueron 14 viviendas y creo que ninguna en Menorca. Entonces, vamos a medir las acciones por los resultados que han dado, ¿no? Y entonces es la manera, en este momento tenemos que actuar sobre la oferta, no queda otra manera. O actuamos sobre la oferta y nos olvidamos de actuar sobre la demanda, y sobre todo actuemos sobre la oferta de vivienda asequible. Vemos proyectos que empiezan a poner viviendas en los mercados, como la ley de emergencia habitacional, la 4 del 2025 de VPL, las reconversiones de locales vacíos. No sé si habéis paseado por Mallorca, por varios barrios colaterales de Palma que están llenos de locales cerrados, que ahora se convierten en viviendas. O zonas dotacionales, donde había planificado hace 25 años un gimnasio que nadie construirá porque lo hace inviable y ahora se convierte en VPL. O reconversiones de fábricas cerradas hace 30 años en Manacor, en las partes exindustriales de Mallorca, que ahora se pueden convertir en viviendas. Con lo cual, yo creo que tomar medidas que actúen sobre la oferta es lo único que puede ayudarnos a aligerar el tema de vivienda. José Pons ha dicho que no tiene solución. Pues si tiene solución, claro, él lo puede decir. No, pero si queremos contribuir a que no sea tan dura la situación, hay que actuar sobre la oferta. Hay que poner vivienda asequible en el mercado, ¿no? El otro día leía que durante muchos años no se ha hecho vivienda social. Durante muchos años no se ha hecho vivienda social, está publicado, ¿no? Hay una serie de años donde no ha habido vivienda social, y hasta aquí puedo hablar de vivienda social, pero sé que en Menorca, por ejemplo, hay 280 y creo que hay proyectadas unas 300 más. ¿Solucionarán el problema de vivienda? No. Oye, pero se acercarán a las 600 viviendas de problema social, a las viviendas sociales. Con lo cual, no hay solución si no hay colaboración pública-privada. Para que si haya colaboración pública o privada, la vivienda tiene que ser rentable para el promotor privado. Recordad la ley que teníamos de VPO, que fijaba el módulo del metro cuadrado en 1.800. ¿Cuántas viviendas VPO se hicieron? 0, ¿no? ¿De qué sirve tener una ley tan protectora del VPO si ningún promotor se va a meter en VPO, ¿no?
Si lo mínimo, es el señor Pallicer aquí, que nos dirá que lo mínimo por lo que se puede construir es 1.900 euros metro cuadrado. Exacto, un poco más, dice, pues 2.000 euros metro cuadrado. ¿Cómo voy a fijar el precio de la VPO en 1.800? No tiene sentido. Es condeno a no ver VPO. Pues trabajemos sobre la oferta, trabajemos en la colaboración público-privada. Y yo creo que ahora hay algunas medidas que están dando pequeños brotes verdes. Empezamos a ver las primeras licencias de VPO en Baleares, empezamos a ver las primeras... Oye, Menorca me sorprendió, las primeras entidades colaboradoras de licencia. El otro día vimos en Manacor, en Mallorca, la primera licencia tramitada por una ECU, Entidad Colaboradora de Urbanismo. Sé que hay una certificada en Menorca, creo que hay 4 en todas las Baleares, con lo cual esperamos volver a ver proyectos más ágiles de licencia. Se ha aprobado la ley de PRES en los proyectos de reservas estratégicas en Baleares y estos proyectos plantean poner unas 12.000 viviendas de VPL, de protección en el mercado, con lo cual, oye, veremos producto. Yo creo que ojalá tenga una solución, pero trabajemos. Los bancos, por favor, aquí está Marga, que acaba de llegar desafiando los vientos de Mallorca, que hay alerta naranja, que es una gestora que trabaja conmigo en financiar promociones, y estará encantada de que le contéis vuestros proyectos inmobiliarios, sobre todo si son de vivienda asequible. Y ya os digo, los bancos tenemos necesidad de financiar vivienda y compromiso con financiar vivienda asequible. Perdonadme si me he extendido. Fantástico, fantástico, Mario. Veo que tu discurso no está tan lejos de José. Quizá la diferencia es que José no tiene su responsable de comunicación. Te la puedo prestar. Menos intimidada por las cámaras y por la audiencia. Perfecto. Volvemos, si os parece, a la financiación alternativa, financiación deuda privada, si vale también el nombre. Los que trabajamos en este tipo de sector y yo personalmente, que estructuramos operaciones con financiadores privados, sabemos que el sector puede dar mucho más de lo que ha dado hasta ahora en España y particularmente en las islas, ¿no? ¿Qué evolución le ves al sector? Has hablado antes de vivienda industrializada. ¿En qué tipo de productos podéis acompañar a las empresas? Hemos visto operaciones de largo plazo, operaciones de circulante, hemos visto operaciones también de financiación de expansión, donde decíamos la banca tradicional, si no ve un track record, es un poco más reticente, un poco más dubitativa. Cuéntanos un poco hacia dónde puede ir el sector, particularmente aquí en la isla de Mallorca. España siempre ha sido un país, al contrario que el resto de Europa, donde la financiación tradicional ha atendido prácticamente el 100% de las necesidades de financiación, tanto de empresas como de personas físicas en España. Esto en Europa no era tan así, pero también es cierto que la financiación tradicional era la que cubría un porcentaje muy amplio. En España hemos empezado algo más tarde con el mundo de la financiación alternativa. Nosotros este año cumplimos 20 años, somos el fondo de deuda más antiguo de este país, con lo cual no es nada habitual. Los fondos de deuda, digamos, que vienen detrás de nosotros más antiguos tienen 7, 8 años máximo. Pero el mercado en España, el mercado español, la financiación alternativa ya está rondando el 20% de cuota de mercado. Si miramos otros comparables de la Europa continental, como Francia y Alemania, están entre el 30 y el 35% de cuota de mercado. Si miramos Reino Unido, la financiación alternativa está en el 50% de cuota de mercado. Si miramos Estados Unidos, que es donde se inicia la financiación alternativa, es un 70% de cuota de mercado. Con lo cual, ¿cuál es la evolución de la financiación alternativa en España? Claramente en crecimiento. Os voy a poner un ejemplo. Nosotros, el año que cumplimos 18, que fue el año 2024, doblamos la producción del año 2023. Una empresa con 18 años de trayectoria es muy complicado que doble producción de un año para otro. Este año 2025, con 19 años, hemos hecho un 85% más que el 2024. Doblar año a año no es habitual, no es nada habitual. ¿Este año vamos a doblar? No, seguramente no. ¿Vamos a hacer entre un 30 y un 50%? Posiblemente sí. El mercado está pidiendo mucha más financiación alternativa. ¿Por qué? Por el corsé regulatorio que tiene la financiación tradicional. Nosotros no solamente financiamos, prestamos promotores, estamos en el mundo del real estate, también hemos financiado proyectos hoteleros, proyectos industriales, hacemos muchas cosas. Pero el aumento de financiación, de petición sobre financiación alternativa es muy alto. ¿Vale? ¿En qué proyectos, os he dicho antes, proyectos con falta de track record, aportamos mucho valor?
pero también aportamos mucho valor en otra tipología de proyectos, que, por ejemplo, como la financiación de promociones con construcción industrializada. Y aquí voy a dar un titular que es políticamente poco correcto. Estás en el sitio adecuado. Exacto. Y es que yo lo dije el martes en Madrid, en una ponencia que tuve. Lo dije más que nada porque era las 3:30, la hora después de comer, y llevaban 6 mesas redondas, y dije, hay que levantar al público de alguna manera, y dije algo que es, la culpa es de los romanos, y todo el mundo. Sí. Este señor, ¿de dónde ha salido? Pues sí, la culpa es de los romanos. Es muy sencillo. Y aquí la financiación tradicional no es que no quiera financiar, y estuve hablando con responsables de Caixa, de Santander, de Sabadell, todos están, pero no pueden. Es un problema jurídico. Y la culpa es de los romanos, ¿por qué? Todo el derecho a nivel internacional bebe del derecho romano, que es el gran derecho a nivel histórico. Además, nuestro Código Civil, que es del año 1889, es un gran Código Civil que viene del derecho romano, y aquí está Paul, que es abogado, y es un gran Código Civil, perfecto. Pero no los romanos ni nuestros compatriotas del siglo XIX pensaban que una vivienda se podía construir fuera del solar, en una industria. No lo pensaban. Y hay un pequeño problema, es un problema jurídico muy importante. El artículo 334 del Código Civil Español dice que un inmueble es una construcción anclada al suelo, con lo cual no es hipotecable nada que no sea un inmueble. En una construcción industrializada, entre el 35 y el 80% de una vivienda se construye en una industria. No se puede hipotecar. ¿Por qué es importante la construcción industrializada? Es muy importante por un tema. Si miramos los cuellos de botella del mundo de real estate, primero, falta de suelo. Segundo, se ha hablado de, pues digamos, de una inestabilidad jurídica o problemas digamos, de falta de seguridad jurídica. Vale. El tercero, que se habla poco, pero posiblemente sea el más importante, es la falta de mano de obra cualificada para la construcción tradicional. Si hablamos con cualquier promotor grande de este país, cuando le preguntas si tiene reserva de suelo, ¿cuál es tu principal problema? La construcción. Si aquí en Baleares se quieren construir muchas viviendas, y hay un plan muy importante en Palma de Mallorca para construir muchas viviendas, yo estuve con el conseller en una jornada hace relativamente poco, y le dije, José Luis, oye, ¿habéis pensado que si queréis hacer 20.000 viviendas a la vez, cómo las vais a hacer? ¿Y dónde vais a alojar a los obreros, si los encontráis, que vengan a hacer estas viviendas? La construcción industrializada es una parte muy importante de la solución, porque evita uno de los grandes problemas, que es la falta de mano de obra cualificada. Si además miramos el sector constructor, la mano de obra cualificada tiene una media de edad superior a los 50 años y no hay relevo generacional. Además, la construcción industrializada hace una cosa muy importante, que es que da acceso a la mujer al mundo de la construcción, porque en la construcción tradicional es muy complicado ver una mujer. Tenemos un tejido industrial que se empieza a construir. Tenemos un PERTE que el año pasado dio el gobierno. Es el primer PERTE de la historia de un gobierno, me da igual el color, de este país, para fomentar la construcción industrializada. La situación debe ser grave cuando un gobierno en este país da un PERTE para la construcción, con lo cual es parte claramente de la solución. Pero tenemos un problema. Esta construcción de la vivienda en industria no se puede hipotecar. Con lo cual, esto no va de quién paga la fiesta, porque la fiesta la paga, cada cual tiene muy claro qué tiene que pagar. El constructor industrial va a pagar a sus operarios, va a pagar los materiales, va a amortizar su industria y va a realizar la construcción. El promotor va a pagarle al industrial lo que le cobre por hacer la vivienda, pero no va de quién pague la fiesta, va de quién adelante el dinero. Esto es un tema financiero puro, quién adelanta el dinero. Si lo tiene que adelantar el constructor industrial, la construcción, el mundo de la construcción o el sector de los constructores industriales van a poder escalar su negocio por el límite de su working capital, por el límite de su circulante, propio o ajeno. Punto. Si lo tiene que adelantar el promotor, va a adelantar un equity temporalmente muy importante que igual le hace que solamente pueda desarrollar un proyecto y no dos a la vez. Tan sencillo como eso.
Con lo cual, estamos en un cuello de botella tremendamente importante. La financiación tradicional no puede dar una financiación eficiente, se lo impide la normativa, porque además la normativa ECO de tasaciones, que es la normativa que pone el Banco de España para tasar los inmuebles en España, evita o impide que se pueda tasar todo lo que se realiza fuera del solar, con lo cual tenemos un problema realmente grande. ¿Qué se puede hacer? Primero, parte pública, dar ayudas al sector, dar préstamos blandos al sector, crear líneas de circulante avaladas al sector industrial para que ese sector se desarrolle y hacer un cambio normativo para poder hipotecar o para poder dar préstamos que sean eficientes para ese tipo de construcción. ¿Nosotros qué estamos haciendo? La financiación alternativa no tiene coste. Eso no implica que tomemos riesgos de una manera, digamos, poco medida. No es el caso. Lo que hacemos es tomar decisiones con una cosa que no cuesta dinero, que es con sentido común, y ver cómo podemos aportar valor a los clientes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos una cosa muy sencilla. Una reunión previa entre 4 actores, promotor, constructor, financiador nosotros y una tasadora. Y luego os explico el porqué de la tasadora. Aquí marcamos cuáles son los flujos de caja con los cuales todos los actores están cómodos, porque esto no va de quién paga, sino quién adelanta y cómo van los flujos de caja para que todo el mundo esté cómodo. Hacemos doble project monitoring. Project monitoring es un control de lo que se avanza a la obra. Uno en el solar, construcción como siempre se ha hecho, y otro en la industria, porque lo que se construye en industria se puede medir. Hacen un project monitoring y le ponen una etiqueta inteligente a cada pieza con tecnología blockchain, o sea que en este país somos un país muy avanzado en según qué cosas, que nos da la trazabilidad de esas piezas y de esos avances. Nosotros sí que, con cada certificación, pagamos al industrial. Damos esa disposición de dinero para que la obra avance, con lo cual los flujos de caja están totalmente cerrados. Pero sí que hay un riesgo. Hay un riesgo más importante aquí, que es el riesgo de contingencia económica del industrial. ¿Qué pasa si ese industrial durante el proceso de construcción tiene una contingencia económica? ¿Qué pensamos? Algo sencillo, que es algo de sentido común, y es que cuando el industrial le hemos avanzado y le hemos hecho esa certificación y le hemos entregado el dinero, lo que hacemos es que esas piezas, por un contrato entre el promotor y el constructor, pasan de existencias de su balance a depósito de cliente. En caso de contingencia, esas piezas ya son del promotor. Esto es un pequeño parche. Esto es adaptarnos a la realidad actual. Pero lo que tenemos que tener claro es que nosotros lo hemos hecho porque creemos que es muy importante que esas promociones se puedan avanzar. Hay grandes promotoras que están haciendo ya obras con construcción industrializada. En este país hay proyectos ya realizados de edificios plurifamiliares de 14 plantas hechos con construcción industrializada en madera, por ejemplo. O sea, que es un sector que avanza y que avanza muy rápido, pero que está regulado y legislado con reglas de hace 2000 años. Con lo cual, ¿tiene que cambiar la legislación? Sí, pero el principio del cambio, yo siempre he pensado que el principio del cambio depende también de cada uno de nosotros. Y para hacer cosas nuevas hay que pensar de forma diferente. Nosotros damos solución a la financiación de la promoción, pero hay otra cadena de valor muy importante con el tema de toda la aportación de las administraciones públicas para el sector. Perfecto. Gracias. De nuevo tenemos muchos titulares para el diario Menorca después de esta charla. Me gustaría enfocarme ahora en el inversor. Pregunta para José. ¿Qué tipo de inversor estamos viendo? Hemos hablado de fondos de inversión que todavía no están presentes, y digo todavía porque no hay mercado al que escape del foco de los fondos de inversión. ¿Y qué tipo de proyectos? Acabamos de hablar de vivienda industrializada. ¿Qué tipo de proyectos estáis viendo? Y si ha habido algún tipo de cambio de tendencia durante estos últimos tiempos. Sí, sin duda. Aquí, en los últimos 5 o 6 años especialmente, Menorca se ha abierto al mundo de una manera que no existía antes. Se ha puesto en el mapa. Ya no hay que corregir cuando hablas en algún lugar del mundo. Yo soy de Menorca. ¡Ah, qué bonita es Mallorca! ¿No? Me encanta. No. Ya la gente más o menos sabe dónde se encuentra Menorca. Y en los últimos años, especialmente tras la pandemia, creo que hemos tenido el aluvión de promotores, grupos, inversores que más han testeado y preguntado por Menorca. Lo que es verdad que también, tristemente, se han acabado haciendo muy pocos proyectos por todos los condicionantes que hemos hablado antes.
Cambios legislativos, apuntaba Omar, con el apunte del bono de Carlos, con los costes de obra. Hombre, si hacemos una norma donde limitamos un precio y solo puede venderse a un valor máximo tasado que está por debajo de costes y de tiempos, hombre, no hay que ser físico nuclear para entender que ese proyecto no es viable. Queda muy bien decir que liberamos corsés, que aceptamos cambios de uso, pero si luego la realidad del mercado y de los costes te lleva a hacer un proyecto inviable, eso es imposible. Hay un factor también preocupante, y es que de los pocos proyectos que se han hecho en Menorca a nivel de promotores nacionales, casi todos han cerrado y se han ido corriendo. Esto es una mala noticia para Menorca. Y también, cuidado, hay que entender que la promoción privada tiene un objetivo de intentar ganar algo, ni que sea algo de dinero, no vaya a ser, pero es el objetivo de cualquier empresa privada. Y la realidad es que plazos, costes, infraestructuras, dudas de mercado, financiación también en algunos casos, han frenado que eso tenga continuidad. Que el gran promotor nacional venda el suelo más grande que hay de crecimiento en Mahón, al Ayuntamiento de Mahón, creo que es una mala noticia. Será buena si el Ayuntamiento, el IBABI o quien toque, lo acaba desarrollando y efectivamente pone en el mercado esa vivienda social asequible, por otro lado tan necesaria, pero a veces mezclamos los conceptos y es un tremendo error. Vivienda social y asequible, por supuesto, vivienda libre y privada, hipernecesaria. Es que estamos pegando un tiro a los únicos que en las últimas décadas han enchuflado vivienda al mercado de compraventa y de alquiler, que son a los propietarios, y lo apuntaba muy bien Omar. En Menorca, el 90 y pico % de los propietarios son ahorradores, pequeñas personas o pequeñas empresas que han puesto su ahorro en el ladrillo, en aquello que pueden tocar, su plan de jubilación o de pensiones, en un inmueble para que le retorne una renta en alquiler. Si las leyes dicen que, oiga, si el inquilino deja de pagarle, si un señor que pasaba por la acera le entra en su casa y vende las llaves a otro, estamos mezclando conceptos de libertad y de propiedad privada. Y yo creo que hemos derivado el escudo social a lo privado, a lo pequeño, a lo particular, y también hemos demonizado a los inversores. Oiga, por otro lado, intentamos animar a que la gente invierta, pero la criticamos y la paramos de todas las maneras posibles. Es bastante contradictorio. De hecho, si tirásemos de hemeroteca, en este país se han anunciado miles, centenares de miles de vivienda. Yo creo que en este momento ya estamos a 2 o 3 de todos los que estamos aquí de vivienda, con todas las que se han hecho en estos últimos años. Cuanto menos, evidentemente, se han anunciado. Con lo cual, si esa es la realidad del mercado, tiene muy difícil solución, como apuntábamos antes. Yo lo seguiré intentando, nuestro equipo lo seguirá intentando para que esto cambie. Siempre somos el perverso del mercado, el sector inmobiliario somos los culpables del incremento de precios, de costes y de que no haya vivienda. Nada más lejos de la realidad. Lo he dicho antes, somos menorquines y estamos preocupados por nuestra realidad. Si no, lo fácil sería callar, salvarnos y cada año si vendemos un poquito más y el metro cuadrado sube, brindaremos por ese aumento de beneficios. Pero para nada es ese caso. Estamos preocupados y creo que la vivienda no se va a solucionar si hemos normalizado que sea el cajero automático del Estado. La vivienda, desde que es un suelo hasta que se entrega a un comprador, puede llegar a sumar hasta un 40% de impuestos. Un 40% de impuestos. Si la vivienda es un problema para quien gobierna en este país, ¿por qué no bajamos los impuestos? ¿Por qué los jóvenes no pagan el 0% siempre, en todos los casos, cuando compran su primera vivienda? ¿Por qué no bajamos los IBIs, los gastos asociados? ¿Por qué no ayudamos a los bancos a que de nuevo se llegue al 100% de financiación, cuando los sueldos nodales de este país son de 15.000 euros al año? 15.000 euros al año es el sueldo nodal de España, cuando una vivienda al metro cuadrado medio en Mahón estaba en torno a los 350.000 euros al cierre de 2025. Luego es muy contradictorio lo que digo y lo que anuncio con lo que hago, y dejarlo en manos siempre de que el culpable es el privado, el especulador o el panadero que ha ahorrado trabajando 65 años de su vida en su negocio para sacarlo adelante y comprarse un piso que le dejarán de pagar desde el 2020 con un decreto activado en plena pandemia hasta hoy, febrero del 26, para que no le pague durante años. Y encima, evidentemente, habrá que pagarle la luz y el agua, no vaya a ser. Esto no es justicia, no es vulnerabilidad, es mafia. ¿Hay gente con necesidades? Desde luego. Hay que ayudarles, por supuesto, pero el mecanismo debe ser la administración pública. Por eso pagamos todos tantos impuestos. Y la última pregunta es, si sabemos lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hacemos? Gracias. De nuevo un discurso muy evocador, por supuesto. Si os parece, lamentablemente tenemos que cerrar aquí la primera mesa, agradecer muchísimo las palabras apasionadas, la entrega de los ponentes en sus intervenciones y damos paso a la segunda mesa redonda.
Gracias. Muchas gracias.